Todos están hablando del barbero, el falso médico cirujano Emmanuel Hernández, quien habría practicado una liposucción a la joven Rebeca Brizard en la clínica de anti-envejecimiento y obesidad de la doctora Griselda Basora en Santo Domingo Este. Una historia que parece extraída de un guión de ciencia ficción cuando usted lee ese titular de que un barbero estaba realizando una liposucción. Esta joven, Rebeca Brizard, habría fallecido luego de esta intervención. Sin embargo, hay una pregunta y un dato que ahí es, como dice el refrán en este caso, que la puerca retuerce el rabo. Y en este episodio del Refranero vamos a profundizar en eso que casi nadie está viendo, que casi nadie se está preguntando con relación a este caso. Y además, por eso te invitamos a que te quedes aquí con nosotros. Y además vamos a dar un consejo clave, fundamental, si tienes algún familiar, amigo relacionado o tú mismo que estás pensando en someterte a un procedimiento estético. Esta es una pregunta clave. ¿Puede un barbero participar en dos procedimientos junto con una ginecóloga y dos anestesiólogos y que esos tres galenos no se den cuenta que esa persona que está en esa operación junto con ellos no es un profesional de la salud? Veamos primero este fragmento de una entrevista que concedió al programa El Día de las colegas excelentes periodistas Edith Febles y Amelia Deschamps. En esta entrevista que habla el doctor Juan Gerardo Mena, que es el director de habilitación y acreditación de establecimientos y servicios de salud. Escuchen, observen lo que dice el doctor Mena sobre el historial de Emmanuel Hernández, el barbero entre comillas, en esa clínica de la doctora Griselda Basora en Santo Domingo Este. Emmanuel, el ciudadano Emmanuel Hernández, había hecho otra cirugía. ¿Qué le dice ella? ¿Cómo llegó? Que ella pensaba que él era. Un poco por esa línea. Con relación a la doctora, nosotros no hemos tenido ninguna denuncia. Nosotros la denuncia la vimos en las redes sociales. Sí, en nuestro conversatorio, en el día de ayer, la doctora manifestó que el señor Hernández había hecho un par de procedimientos anteriores a este en el centro. Cirugía. Lógicamente nosotros le preguntamos que bajo qué condiciones esa persona había entrado a laborar en el centro, si a ella no se le había ocurrido preguntar por los documentos que acreditan a ese médico por sus avales, como establece la ley, su título de grado, su exequatur de ley correspondiente, su colegiatura, su especialidad si la tiene. Y la respuesta que nosotros recibimos es que él supuestamente se lo estaba llevando todos los días y nunca se lo llevó. Entonces la respuesta es no. No es posible que alguien que sea solo barbero, y ese es el primer dato que debemos de montar, este hombre no es un simple barbero. Esta persona, para poder hacer eso, porque hizo dos procedimientos anteriores, según reveló el doctor Mena, luego de la entrevista que hizo con la dueña de la clínica donde ocurrió la tragedia. Entonces, este caballero, Emmanuel Hernández, el barbero entre comillas, había hecho dos procedimientos anteriores con ginecólogos. La doctora Basora es ginecóloga, estuvo con él en las cirugías, con dos anestesiólogos, para usted desenvolverse en ese ambiente. La terminología médica que usted debe de conocer, los equipos que debe manejar. Nadie que sea solo un barbero sin ningún tipo de entrenamiento ni de competencias puede durar más de 5 minutos en un quirófano. Busquen a cualquier barbero. Es más, busquen a un estudiante de medicina y llévelo a un quirófano con dos anestesiólogos y una ginecóloga, y que inicie un procedimiento estético, una intervención quirúrgica para un procedimiento estético, para que usted vea que de una vez los que están ahí se van a alertar. De manera que aquí hay una línea de investigación y un punto clave. Este hombre no solo era barbero, esta persona, Emmanuel Hernández, tenía que tener un entrenamiento
que le permitió hacer esos dos procedimientos y que le permitió desenvolverse en un entorno con anestesiólogos y con médicos de otra naturaleza, sin que ellos inmediatamente hayan detenido esa intervención. Y a propósito de esto, vamos a ver un siguiente fragmento de la entrevista al doctor Mena, donde él confirma un elemento que es fundamental. Ahí es donde la puerca le retuerce el rabo. Por aquí es que podemos entender cómo fue posible que el barbero, entre comillas, haya podido realizar la intervención. Veamos este siguiente fragmento de la entrevista al doctor Mena. Él se dedicaba en el consultorio de ese médico. Era ayudante. Y ayudante médico. Ayudante, me imagino que en el área de cirugía o en el área médica del establecimiento, porque es un establecimiento de salud. A veces lo ponen a agarrar las bandejas, ese tipo de cosas. Así es. Pero le precisaron qué tipo de ayuda él prestaba. Bueno, la ayuda que prestaba aparentemente era que ayudaba en algunos aspectos al doctor, pasando algunos instrumentos o algo por el estilo. Nos enteramos que esa persona no es médico y que lógicamente la profesión de él era barbero, como yo establecí en el día de ayer. Parece que no sé qué relación puede tener esa persona con los dueños del establecimiento donde se realizó el procedimiento, pero para mí es muy cuestionable que un grupo de médicos, pues lógicamente permitan que una persona que no es médico, pues opere junto a ellos. ¿Lo escucharon ahí? ¿Lo escucharon? Este hombre, Manuel Hernández, era ayudante de un cirujano estético reconocido en Santo Domingo. Por eso es que decíamos que es un error probablemente limitarnos y dejar esto a la etiqueta de barbero. No, este hombre era un ayudante de un cirujano estético y por ahí es que va la principal línea de investigación. Y esto va a destapar una caja de Pandoras. ¿Qué rol están teniendo estos ayudantes de cirujanos estéticos, de cirujanos plásticos? ¿Qué rol juegan? ¿Qué tipo de actividad hacen? ¿Qué prácticas realizan? Porque este caballero, para poder haberse ido a otra clínica y allí desempeñarse como médico, hacer procedimientos, tenía que tener ya adquiridas unas competencias, unas habilidades. Él no era médico, según ha trascendido, no tiene un S4, pero sí tenía aparentemente, que la obtuvo donde él había trabajado antes, unas habilidades para manejar el bisturí, para manejar los equipos, para conocer la terminología. Y eso le permitió irse a la clínica en Santo Domingo Este de la doctora Griselda Basora y allí realizar, ya iba por el tercer procedimiento estético que él estaba realizando. De tal manera que las autoridades tienen que enfilar la investigación por esa vía. ¿Qué está ocurriendo con los ayudantes de los cirujanos estéticos y los cirujanos plásticos? Para determinar si hay otras personas que en esa función de ayudante, sin ser médico, están adquiriendo unas destrezas, unas competencias y después se van a uno de estos centros pequeños y ahí pueden hacer y venderse como cirujanos y hacer este tipo de prácticas ilegales en las que lamentablemente pierden la vida personas. Ese es un elemento fundamental. Y un consejo a partir de esta lamentable, triste experiencia que falleció esta joven Rebeca Brizar en Santo Domingo Este. Si usted tiene un familiar, atención, si tiene un familiar, un relacionado, o usted decide someterse a un procedimiento estético, tenga en cuenta que debe hacer la debida diligencia. La actividad, el mundo de la industria estética es una de las más rentables en la actualidad. Y eso está provocando que médicos, incluso profesionales de otras áreas, estén haciendo intrusismo, se estén vendiendo como cirujanos plásticos y estéticos
estén haciendo un abuso de su juramento hipocrático y estén realizando procedimientos, como aparentemente estaba pasando en esa clínica de la doctora Griselda Basora. Y ahí era peor todavía porque ni siquiera era un médico de un área, era alguien que no era médico el que estaba haciendo procedimientos estéticos. Como eso es un negocio que está moviendo miles y miles de recursos, mucho dinero en dólares, se quieren pescar en río revuelto y usted debe de tener cuidado. Antes de someterse a una cirugía estética, escúcheme, haga estos 3 pasos. Número 1, verifique si ese centro está habilitado en la Dirección de Acreditación de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública, ingresando al portal web del Ministerio de Salud Pública. Usted lo valida, está habilitado para hacer ese tipo de procedimientos que le están ofertando. Número 2, cerciórese que quien lo va a operar es un profesional de la cirugía plástica y estética, que en República Dominicana hay excelentes, hay maestros de la cirugía plástica y estética que se formaron, que duraron de 13 a 15 años, porque para usted ser un cirujano plástico, estético, reconstructivo, usted necesita una formación de 13 a 15 años. Valídenlo en la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Estética, que esté registrado ahí, que tenga sus credenciales colocadas ahí, en el portal de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Estética. Y además, haga una inspección visual. En esa entrevista, en el programa El Día, el doctor Mena dijo que si él hubiese sido la paciente que lastimosamente falleció, y él de solo ver inspección visual las condiciones del lugar, él no se hubiese sometido a un procedimiento. Ese es un elemento. Vea ese consultorio, la higiene, la limpieza. Tiene identificada su habilitación en un lugar. Esos 3 componentes, si falla uno de ellos, de esos 3, no se someta a un procedimiento estético. No ponga su salud en riesgo, no ponga su vida en riesgo, no ponga su dinero en riesgo. De manera que ese es el consejo que hacemos desde aquí, desde el refranero, y hemos explicado un elemento fundamental. Este hombre no era un barbero en este caso, sino un ayudante, y al parecer los ayudantes, ciertos ayudantes de cirujanos, están no solo pasando bisturí y bandeja, están aprendiendo técnicas y se están yendo a centros pequeños a hacer cirugías plásticas. Así que las autoridades, esta es una línea de investigación muy profunda que hay que iniciar de inmediato. El refranero.